Con la paz de Dios en este tiempo saludo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este tiempo nos volvemos a encontrar para este nuevo mensaje en el cual en este tiempo desarrollaremos titulando La ira de Dios a través de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 1, versículo 18, el cual dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Esto desarrollaremos a través del Espíritu de Dios, transcrita a través de este versículo para toda la humanidad. Acá tenemos el término la ira de Dios. Eso hace necesaria la salvación, lo cual llega por el Evangelio, según apoyándonos en Romanos capítulo 1, versículo 16. Acá el Espíritu nos habla a través de la boca de Pablo y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, vamos a apoyarnos para discernir a través del Espíritu por qué la ira de Dios sobre esta humanidad en este tiempo, en este siglo XXI. Usted verá que la humanidad se mueve en el pecado, en todas sus expresiones a nivel mundial. Usted conoce cómo el hombre hoy se mueve en todas las fases de su existencia, tanto social, políticamente y espiritualmente. Lo que nosotros ahora nos abocamos es para desarrollar en cuanto a qué espíritu se mueve en este planeta Tierra. El Evangelio es el mensaje de salvación que trae nuestro Señor Jesucristo para toda la humanidad. Por eso leímos en este Romanos 1:16, donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es potencia de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Aquí no está ningún hombre descartado. Aquí todos tienen la chance en este tiempo, este siglo, de arrepentimiento a todo aquel que cree. Este es el espíritu que se activa en este tiempo a través de nuestro Señor Jesucristo por su Espíritu Santo, el cual en este tiempo es el que da testimonio y el que advierte y enseña todas estas verdades a la humanidad. Es menester entender entonces el término creer para poder tener un concepto cabal. Porque aquí la palabra, cuando el Espíritu nos enseña, es para, el Evangelio es para salvación a todo aquel que cree. Es un poder de Dios que viene hacia la humanidad,
Acá al judío primeramente cuando el apóstol Pablo se ubica en el tiempo entonces en el que vivía, que era un judío y justamente está predicando a los judíos de ese entonces para convertirlos al cristianismo. Entonces, este evangelio es el mensaje de salvación. Y en este mensaje de salvación, que es las buenas nuevas o las buenas noticias que nos trae Jesucristo para toda la humanidad por el amor del Padre Eterno. ¿Se acuerda usted en San Juan capítulo 3, versículo 16, que nos habla Jesús predicando a los judíos de entonces y a toda esa humanidad en Jerusalén, en todo ese territorio, cual decía Jesús hablando para toda esa humanidad, decía, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí encontramos también el término creer, que es creer, para que todo aquel que crea. Y esto estamos haciendo una introducción para entender por qué la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo, como dicen las Escrituras, contra toda maldad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. Estamos partiendo de este versículo 18 para entender cuál es ahora justamente ese evangelio para aplacar esta ira de Dios. En este momento la ira de Dios está latente sobre todo este planeta por las cosas que los hombres hacen. Él lo ve todo. Por sus 7 espíritus, Él lo ve todo. Está ahí escudriñando la mente y el corazón de las personas en este planeta Tierra. Sean líderes, no sean líderes, sean grandes, sean chicos, sean sabios, no sean sabios. Dios está escudriñando la mente y el corazón de cada ser, anotando en los libros que tiene en su reino, aparte del libro de la vida, todos los hechos, los pasajes de la existencia de esta humanidad. ¿Por qué el mundo se mueve en pecado? ¿Por qué? Usted dirá. Porque el príncipe de este mundo, Satanás, la serpiente antigua, gobierna este planeta Tierra. Esto es lo que nos dicen las Escrituras. Entonces ahora nosotros, los hombres que creemos en este Dios supremo, en su Hijo nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, advertimos del por qué la ira de Dios para este siglo en el cual atraviesa la humanidad. A través de estas pandemias, a través del COVID, a través de lo que vendrá más adelante, porque está profetizado a través de nuestro Señor Jesucristo en Mateo en el capítulo 24, que vendrán pestes, vendrán guerras, rumores de guerras, naciones contra naciones, habrá mucha maldad, se levantarán falsos profetas, falsos cristos que van a engañar a esta humanidad con sus falsas prédicas, sus falsas doctrinas. Ahí se levanta el anticristo. Y esto a través justamente de la religiosidad de los hombres que inventan sus religiones para arrastrar a esta humanidad a perdición. Es por eso que la ira de Dios se revela desde el cielo, porque se ve que hay mucha impiedad, hay mucha injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. Ellos no quieren que se predique esta verdad de este Dios, el cual está hoy anunciándose a toda la humanidad. Es menester que usted lo entienda así, porque este mensaje es inspirado por el Espíritu de este Dios Supremo para toda esta humanidad, para que lo crean y escapen de la muerte, del peligro latente que está sobre esta humanidad, el espíritu de la muerte, de la desobediencia. Y eso es a través de este espíritu de las tinieblas, la serpiente antigua llamado Satanás, también el diablo. Es por eso que este versículo en este tiempo lo pongo al conocimiento de la humanidad. Escrito está en este Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Al cielo ha llegado todos los clamores de los que son abusados, de los que sufren injusticias, de los homicidios, de las violaciones, de los asaltos, de la pornografía, de los secuestros, de la trata de personas, de toda una serie de violaciones de los derechos humanos en este planeta Tierra. Llega hasta el cielo el clamor de los que son ofendidos, de los que son muertos, de las familias que lloran por sus seres queridos que injustamente fueron ejecutados en todo este planeta Tierra. En todos los países existen malas noticias. Por eso que la ira de Dios se revela desde el cielo en este tiempo y estaba escrito ya como profecía en el tiempo del apóstol Pablo. Por eso él está hablando de esta manera, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es lo que pasa en este mundo. Y para eso estoy mostrando este pasaje. Por eso que el apóstol Pablo demuestra claramente que Dios es justo cuando castiga a las personas por no creer en Él. A pesar de haberles revelado su presencia y su poder divino en toda la creación. Usted puede ver este planeta. ¿Quién hace llover? ¿Quién fabrica ese frío? ¿Quién fabrica ese calor? ¿Quién hace que el sol tenga que nacer del este y levantarse y ponerse en el oeste? Las leyes gravitacionales que se mueven en el mundo, ¿quién lo hizo? Este Dios Supremo al mando, justamente en la autoridad de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque el Padre le dio toda esa potestad. En los cielos, dice, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso está escrito. Escrito está. Si nosotros nos remitimos a través de la palabra de Dios, nos vamos a Filipenses, en el capítulo 2, versículo 8, 9, 10, el cual vamos a mostrar para este análisis exhaustivo de por qué la ira de Dios sobre esta humanidad. Capítulo 2 de Filipenses, versículos 8, 9 y 10. Dice lo siguiente: y estando en la condición de hombre, hablando de Jesucristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es ese evangelio, el mensaje de salvación. Por eso que estoy introduciendo estos versículos para que lo entienda. Dios le da la oportunidad a la humanidad mandando a su Hijo nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, el cual nuestro Señor Jesucristo dio su vida
como sacrificio, ¿no?, para toda esta humanidad ante el Padre Eterno, de que Él pagaba con su muerte el castigo que merecía esta humanidad por su maldad, por sus injusticias. Esto es ese evangelio, esto es esa fe de Jesús, para que lo entienda. Emitimos mensajes de la fe, la justicia que es por fe, ¿no?, la justicia de Dios. Estoy complementando a través de estos mensajes para que se entienda en este tiempo qué es ahora justamente esta ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios sobre esta humanidad? Siguiendo con la lectura, decimos, estando en la condición de hombre, Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo cual Él pasó y dio su vida, derramó su sangre preciosa, vertida en el Calvario, por usted, por mí y por toda la humanidad. Todos tenemos ahora en este tiempo esta chance, esta oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Dios, porque esa ira de Dios no nos toque, no nos coja en ese día, el cual ya viene, y Cristo se anuncia en los estrados celestiales por su Espíritu Santo. Es por eso que estos mensajes se emiten en este tiempo para advertencia a toda esta humanidad. Es necesario que usted los reciba con consideración y sumo respeto a estas palabras de este Dios Supremo, porque este apóstol Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo para toda esta humanidad. Entonces, en ese tiempo, ahora en este tiempo, todo aquel hombre que crea en estas verdades eternas encontrará su salvación por fe, creyendo en ese Rey de Reyes, Señor de Señores. Continuemos. Por lo cual, la palabra dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, el Cristo, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, en esas tres dimensiones, de lo cual está hablando el Espíritu a través de la boca de Pablo. Y en el versículo 11 concluye y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está esa verdad. Estoy mostrando esto para introducir estos versículos para el pleno entendimiento, el por qué la ira de Dios está latente ahora sobre esta humanidad. Es necesario entenderlo, lo que está hablando Dios en este tiempo a través de la boca de sus siervos. La ira de Dios se revela desde el cielo. Se revela, se muestra ya a través de la propia naturaleza. Humanidad, fíjense, en todas partes del mundo hay erupciones volcánicas, como lo que ocurrió en España, en esa isla de La Palma. Ustedes han visto casi 3 meses de erupción, donde la lava que salía justamente del interior de la tierra, ese magma ardiente, el cual salía al exterior de la tierra
y se convertía en esa lava ardiente que recorría destruyendo casas, viñedos, platanales, etc., y destruía todo a su paso con esas temperaturas a 2000, 3000 grados centígrados, quemando, destruyendo su paso. Esto es una advertencia para todas vuestras existencias en todo el planeta Tierra. Estos son muestras justamente de lo que es la ira de Dios sobre este planeta Tierra. No es en vano lo que ahora se está publicando a través de esta escritura. Este Dios supremo, a través de nuestro Señor Jesucristo, manda al hombre de Dios a decir esta verdad. Que la humanidad se prepare, haga consideraciones de su existencia en este planeta Tierra y que se vuelva a Dios, respete sus mandatos divinos de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Y el segundo mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. Porque de estos dos mandamientos, Jesucristo nos dice, depende toda la ley y los profetas. En realidad, depende la Biblia. Es necesario, pues, tener en consideración estos dos grandes mandamientos que resumió del Decálogo este Rey de Reyes, Señor de Señores. Esto es una muestra palpable, latente a través del Espíritu. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hablando Jesucristo. El que tiene oídos, oiga en este tiempo lo que el Espíritu dice a las iglesias en todo este planeta Tierra. Hombres gentiles, hombres paganos, se invita en este tiempo a través de este mensaje al pleno arrepentimiento de los pecados cometidos, porque si no serán destruidos y tendrán muerte eterna, la perdición eterna, el sufrimiento eterno. No es que usted se va a quemar en un momento y va a desaparecer, no. Usted tiene un espíritu, tiene un alma, y esa alma es inmortal. Y ese es el que tendrá las consecuencias, porque esa alma es usted. Usted en este tiempo. Es necesario al arrepentimiento genuino de la humanidad. Es por eso que acá a través de este versículo que volvemos a leer dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y eso es lo que a través de las escrituras estamos mostrando. Usted verá que en este tiempo Dios ha mostrado, ha manifestado a la humanidad las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en la creación del mundo, según las Escrituras, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o sea, de toda esta creación, de modo que no tienen excusa de la existencia de ese Dios supremo del Padre Eterno, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. La humanidad, todo el planeta, pues han conocido a ese Dios de todas estas creaciones de este universo, pero no lo glorificaron como a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. En sus razonamientos los hombres razonan, filosofan. Ahí están los grandes maestros filósofos.
Ahí viene el ateísmo, donde ellos dicen que no existe Dios, es un razonamiento vano, es un razonamiento tonto, que quieren encubrir el pecado de esta humanidad y hacer ver a los hombres de que no existe Dios y que ellos no van a ser castigados. Este es el propósito de esas filosofías terrenales, ateas, rebeldes que se mueven en este mundo. Han hecho libros, textos, para desanimar a la humanidad de que crean en Dios, crean en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo. No quieren arrepentirse. Es la obra de Satanás, que tiene como instrumentos de iniquidad, impiedad e injusticias a estos hombres, que pervierten con su filosofía a la humanidad. Sobre toda esa gente está esta ira de Dios latente ahora. También dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Y efectivamente, ese corazón necio fue oscurecido, está en tinieblas. En ese corazón está el espíritu de las tinieblas, la serpiente antigua, Satanás, también llamado el diablo. Esto es lo que opera en ese corazón de ese hombre. Vive entenebrecido, vive en esos malos deseos para la humanidad. Estos hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesan, dice que son sabios, pero no son sabios, porque el espíritu de soberbia, de arrogancia, de altivez, de testarudez de esta gente es el espíritu de ese espíritu de desobediencia, de el espíritu que opera en este mundo. Según Efesios en el capítulo 2, recordemos en el capítulo 2, versículos 1, 2, que dice lo siguiente: y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, hablando de Jesucristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, como lo que está pasando en este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es esa corriente de este mundo? Es pues lo que ocurre en todo este planeta Tierra. Todos los crímenes, todos los hechos sangrientos que los delincuentes, organizaciones sociales criminales organizadas en diferentes países, ya sean desarrollados, no desarrollados, hacen escarnio, afrenta a este Dios supremo, menospreciando sus mandatos. En esa corriente de este mundo hay mucha gente, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es Satanás, la serpiente antigua, con sus demonios, con todas esas sus potestades que se mueve en el mundo entero, según Efesios en el capítulo 6. Veamos para su recuerdo en el capítulo 6 de Efesios, el cual el Espíritu a través de la boca de Pablo también está hablando. Acá dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bien claro, acechanzas, en los términos, contra las trampas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, por eso dice el Espíritu: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y estas armaduras que nos está mostrando el Espíritu es para todo aquel que cree en Jesucristo. Y estas armaduras son que tenemos ceñidos nuestros lomos con la verdad. En otros términos,
El hombre debe tener la verdad de Dios y practicar esa verdad. Es una armadura. También nos dice con los vestidos con la coraza de justicia. Practicar la justicia, hacer justicia, estar en la justicia de Dios. Esto es una armadura con el cual nos podemos combatir a esas potestades, a esos principados, a esos gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, saliendo de este planeta Tierra, en esas regiones pasando al primer cielo, segundo cielo. Hay esas huestes espirituales de maldad de lo cual nos está hablando el Espíritu. Por eso queremos practicar la verdad, hablar la verdad, tener la justicia, hacer justicia. Tenemos que estar preparados con el apresto del Evangelio de la paz, estar capacitados con esta verdad eterna. Esto es lo que nos está aconsejando el Espíritu. También tenemos que tener la fe, tenemos que sacar nuestra fe como un escudo para luchar contra las saetas, contra las flechas encendidas de Satanás, la serpiente antigua, para apagar ese fuego de esas flechas que son encendidas. Para eso tenemos que sacar nuestro escudo de la fe. Y la fe, ustedes saben, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por esta fe, pues muchos hombres en el tiempo antiguo, ¿no?, cerraron bocas de leones, vencieron ejércitos, rescataron a muchas vidas de hombres por esa fe, por ese coraje, por ese valor, por esa firmeza en esa fe, por esa creencia, confianza en Dios, que Dios va a apoyarlos y que Dios va a hacer justicia y va a hacer derecho. Esto es lo que está hablando el apóstol Pablo a través del Espíritu. También dice, tomen el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación en el tiempo de Roma era el casco de los soldados romanos. Un casco romano se llama yelmo. Y esta es una imagen literaria el cual nos habla que es de salvación. ¿Por qué es de salvación? Porque si usted se viste con ese yelmo en su cabeza, pues protegerá su cabeza. Y ante los dardos encendidos del enemigo que viene con su vida, no podrán, porque usted estará cubierto con ese poder de ese Dios. Esto es la expresión a través del Espíritu. También dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que tomar esa espada del Espíritu. La espada del Espíritu es, pues, la palabra de Dios. Esto es como una espada para luchar contra el enemigo. Para eso tenemos que escudriñar las Escrituras, para que ese Espíritu more en nosotros y tengamos poder de Dios. También está hablando, orando en todo tiempo. La oración es fundamental, es una arma poderosísima para desbaratar los intentos, los planes diabólicos en este mundo de tinieblas en el cual se debate la humanidad. Por eso tenemos ese poder, todos los que creemos y todos los que somos siervos de Dios, para derrotar al enemigo y deshacer las obras del diablo. Entonces, esto he traído a colación para hacer un discernimiento cabal de cómo nosotros en este tiempo, para evitar que esa ira de Dios que se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la verdad, nosotros, creyendo en estas verdades, de lo cual nos habla el Espíritu, nosotros podamos escapar de esa ira de Dios, de esa ira de Dios, el arrepentimiento genuino. Es necesario que usted en este tiempo se active en esa fe. Si usted en este tiempo asiste a algún lugar de reunión a través de su fe en Cristo, usted tiene que activar esta fe. Y usted no puede estar en estado pasivo.
usted tiene que estar en estado activo. No tiene que ser teórico, sino tiene que ser práctico, porque la fe muerta sin obras, pues no tiene valor. Una fe sin obras es muerta, pero una fe con obras es viva. Esa fe tiene que demostrárselo a través de hechos. Y para eso nosotros estamos promoviendo a través de las Escrituras a que usted crea en nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, la ira de Dios está latente sobre hombre o mujer en este planeta Tierra que hoy no se acerca a Cristo, está lejos de Él. Acérquese a nuestro Señor Jesucristo y Él tendrá misericordia, piedad, y usted será rescatado de la muerte eterna. Y usted no probará la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres. Hay hombres que abusan por su poder político. Hay hombres que abusan por su poder económico. Hay una serie de poderes que en este tiempo han emergido a nivel mundial. Hay poderes religiosos a través de iglesias supuestamente de Dios, pero que no son. Son iglesias inventadas, creadas por hombres. Y esto es la diferencia de la verdadera iglesia de Cristo a través de la palabra de Dios. Y para eso tenemos que conocer estas verdades y poder detener esto que en este tiempo estoy mostrando, la ira de Dios, que se revela desde el cielo contra toda impiedad, y cómo también esta ira de Dios hoy está latente sobre esta humanidad. Porque dice, cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tremendo. Han cambiado la gloria de Dios incorruptible, haciéndose imágenes de hombres, estatuas, a la cual rinden culto y homenaje. Ellos dicen que reverencian, prenden velas y les rinden pleitesía, les rinden fiestas, las fiestas patronales, como así lo denomina esa supuesta iglesia, la cual no es de Dios, es de hombre, es de la serpiente antigua. No se deje engañar, no se deje embaucar. Son obreros fraudulentos, habla la Biblia, ministros de injusticia. Sobre esa humanidad está la ira de Dios. Por eso también esos hombres están llamados al arrepentimiento genuino, que no engañen más a esta humanidad. Puede ser que tengan millones de gentes que le sigan, pero todos esos millones de gentes son engañadas por la ignorancia que en ellos hay, por no conocer esta palabra de Dios que hoy estoy mostrando a través de este versículo y acompañado de otros versículos. ¿Por qué esta ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres en este planeta Tierra? Por estas cosas. Se han hecho aves como dioses, de cuadrúpedos como diosesillos y de reptiles. Usted habrá escuchado de los reptilianos. Efectivamente son demonios. Son demonios que se manifiestan en este mundo. Hay en estas dimensiones de la oscuridad que viven estos ángeles caídos. Son ángeles caídos. Usted no se deje sorprender. No son extraterrestres, son ángeles caídos. También se les denomina otros seres que en este mundo habitan en las tinieblas, en forma de aves, en forma de cuadrúpedos, a los cuales rinden pleitesía y culto en los países del Oriente, del Medio Oriente y también del Occidente. Es esto ahora
que les muestro a través de las Escrituras. Y cada cultura y cada pueblo tienen justamente estos hechos, como también rinden pleitesía a diosesilos inventados por la serpiente antigua para que esta humanidad se pierda, y confíen en ellos. Otros denominan el Dios de la abundancia, refiriéndose al dinero. Ellos se congregan, se reúnen en esos lugares para poder expresar su admiración, su beneplácito ante esos diosesilos que hoy se muestran en estas latitudes de la América Latina y en el mundo entero. Es necesario, pues, conocer a través de las Escrituras que Dios está mostrando su desagrado a través de las Escrituras. Es menester que el hombre se considere el por qué usted sigue la corriente de este mundo, como dice en Efesios en el capítulo 2. Siguen la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Toda religión que está en contra de la Biblia es el espíritu de la desobediencia, que a la cabeza de Satanás, la serpiente antigua, con sus demonios. Esto es lo que está enseñando la palabra. Por eso, en este versículo 24 de Romanos 1:24, dice lo siguiente: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y es evidente, es por eso que hay religiones inventadas en este mundo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira de esas religiones, de esos hombres religiosos en este planeta Tierra, honrando y dando culto a las criaturas, escuche bien, antes que al Creador, a este Dios supremo, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Escuche bien, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mujeres con mujeres, haciendo sexo. A esto se refiere. A esto en este mundo lo llaman lesbianas. Usted conoce esa historia. También habla la palabra de Dios y de igual modo dice también los hombres en el versículo 27. Usted puede leer Romanos 1:27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, escuche bien, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Estos son los homosexuales. Usted conoce esa historia. En este mundo, desde tiempos antiguos, desde Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Sodoma y Gomorra fue quemado con fuego y azufre? ¿Por qué fue quemado? Justamente para ejemplo, porque en esas ciudades se practicaba el sodomismo. Por eso que la palabra sodomita viene de Sodoma. Y esto es lo que el Señor Jesús está hablando en este tiempo, lo cual el Espíritu nos muestra a través de sus evangelios, a través de lo que está escrito a través del Espíritu en esta Santa Biblia. Por eso la palabra dice a través del Espíritu, cuando justamente en Pedro
Vamos a leer unos versículos para mostrar de que evidentemente esto es lo que ocurre y ha ocurrido en tiempo pasado. En 2 Pedro, el capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Escuche bien. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, ¿qué es impíamente? En esos deseos malos de la carne, de la lascivia, del sexo, de esos hechos, de esos hechos impuros, mundanos. En eso se movía y era contra naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Se acuerda del hombre Lot? Que justamente también está en este 2 Pedro 2, en el versículo 7. Acá dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, Lot vivía en Sodoma, Gomorra, justamente en esta situación. Cada día se afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, lo que lo estoy mostrando. Hombres con mujeres, hombres con hombres y mujeres con mujeres. La prostitución, los secuestros, los homicidios, eso ocurría en esas ciudades. La maldad era en ascenso cada día mucho, hasta que dijo a Abraham, Dios visitándolo, está en Génesis, de que iba a destruir, ¿no?, Sodoma y Gomorra y otras 3 ciudades más, porque el clamor de los que sufrían estos hechos inicuos de los hombres, orando a Dios, llegó el clamor de esa maldad. Y dijo, voy a destruir. Y hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Esto es la ira de Dios. Es por eso que en esas latitudes, en esa geografía, que ahora es simplemente un mar de sal, no hay vegetación, no hay animales, no hay existencia de vida. Es sal, es un territorio de sal. Entonces, esto es lo que tiene que entender la humanidad. Esta es la ira de Dios en aquel tiempo. Ahora la ira de Dios está latente ahora sobre esta humanidad perversa, impía, injusta, que detiene la verdad de Dios con su injusticia. No quieren que se predique esta verdad. Usted reconsidere estos versículos de este libro, de los libros que se llama la Biblia, de lo cual estamos tomando algunas porciones de las Escrituras para mostrar el porqué de la ira de Dios. Así como en Sodoma y Gomorra, y que fue destruido con fuego y azufre, así también será sobre este mundo. El fin se acerca, humanidad. Cristo se anuncia de que pronto viene ya. Ya está preparado todo. Viene el principio de dolores. Y ya comenzó el principio de dolores. Lo que en Mateo
nos habla en el capítulo 24, en el versículo, justamente a través del Espíritu, versículo 8, donde Jesús, predicando en ese tiempo, decía, y todo esto será principio de dolores, hablando de que decía, nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, esto es de lo que estamos hablando en este tiempo, de la ira de Dios. Es necesario que la humanidad se prepare en este tiempo contra lo que viene sobre este mundo, el castigo de Dios. La humanidad que se arrepiente en este día, que está invitada, Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Manso, dulce, de trato agradable, amable, pacífico, tranquilo y humilde, que no me crea el más grande, sino el más pequeño. Jesús está llamando a que tomen ese yugo, que esta es su palabra, sus mandatos, sus mandamientos, esta su palabra, santa, pura, recta, que hoy está como una luz alumbrando a toda esta humanidad para que no se pierda, para que no muera. Dios no quiere que te mueras, no quiere que te pierdas, sino que vivas y que te salves para vida eterna. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquello que estamos hoy en este tiempo mostrando a través de las Escrituras, de cómo la humanidad vive en pecado. Y por eso es la ira de Dios, cómo la humanidad vive en esa impiedad, en esa maldad, y vive en esa injusticia de los hombres. Hay una injusticia de los hombres. Por eso que acá el apóstol Pablo, a través del Espíritu, está hablando cuando dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, habla el Espíritu, lo que hemos hablado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en el versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, escuche bien, de toda injusticia y fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. En el versículo 30 sigue hablando el Espíritu, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es palabra de Dios, leída hasta el versículo 32 de este Romanos capítulo 1. Es necesario que usted, al escuchar estas palabras, reflexione en su vida. Esto no es un cuento,
no es una fábula, es una verdad. Esta es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es en ese mensaje de salvación. Es el mensaje de salvación que aquí hemos proyectado y hemos mostrado a todos vuestras vidas. ¿Por qué la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres? Por todo lo que la palabra nos relata como una profecía que justamente ocurrió y ocurrirá en este tiempo y ocurre a través de los siglos. Y el hombre no se arrepiente. El infierno está creado para Satanás y sus demonios. El infierno no está creado para la humanidad, pero lamentablemente los humanos menosprecian la palabra de Dios. No aprueban la palabra de Dios. No les encanta la palabra de Dios por vivir en sus deleites, en sus placeres carnales, en este mundo de impiedad e injusticia. Por eso que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda esta humanidad. Esta es una advertencia para el planeta Tierra. Es menester que la humanidad entre en sano juicio, en sana razón, practique la justicia, hable la verdad. Porque todos los que hoy, lo que hemos enumerado a través de las Escrituras, todos los que cometen injusticias, todo lo que siembran recogerán en el día del juicio, porque todos doblarán rodillas, tal como mostrado en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 8, versículo 9 y 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Esto es lo que está hablando el Espíritu a la humanidad. Todos doblarán, nadie se escapará. La humanidad, los ricos de este planeta piensan emigrar a otros planetas, según ellos. Los multimillonarios, esos hombres egoístas, esos hombres corruptos, esos hombres que aman la riqueza, ellos darán cuenta a este Cristo. Ellos no escaparán en sus naves espaciales a ningún planeta, porque Dios intervendrá en todo este universo. Por eso que el sol ya no existirá, ni la luna existirá, ni los demás elementos de esta naturaleza existirán, porque Dios ha creado cielos nuevos y tierra nueva, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Cielos nuevos y tierra nueva, como está escrito acá en 2 Pedro, en el capítulo 3, en el versículo, a través del Espíritu Santo, en el versículo 13. El apóstol Pedro, hablando en ese tiempo, como profecía para este tiempo, dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Justicia. Esto en el versículo 13 de 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Por eso que la palabra nos está hablando, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, para escapar de esa ira de Dios, usted tiene que hoy, en este tiempo, empezar a prepararse para no ser hallado sin mancha e irreprensible y también en paz. La palabra nos sigue
hablando dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es para salvación, como también nuestro hermano, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, así como estamos tocando Romanos, hoy leyendo justamente la ira de Dios que se revela desde el cielo. Estamos hablando del apóstol Pablo en este versículo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y esto es por revelación por el Espíritu Santo. No es invento de hombre, no es invento de Pablo, no es invento de Pedro. Esto es por inspiración divina. Porque toda palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia, es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, para testimonio a todas las naciones. Por eso dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, los ignorantes, los indoctos son los ignorantes e inconstantes. ¿Quién son inconstantes? Los inconstantes son aquellas personas que hoy conocen a Dios y no están perseverando en el camino, en la verdad y en esta vida eterna. Ellos viven en el mundo como los del mundo. Estos son los inconstantes. No viven en esa constancia. Los domingos o los sábados se reúnen, dicen que son cristianos, pero de lunes hasta el día viernes viven en el mundo. Revela este Dios supremo, muestra este supremo de que vive la humanidad archivando la Biblia en los estantes, durmiendo la Biblia, y ellos no leen, no escudriñan, no estudian, no oran, no se dedican a la lectura, no dan su tiempo a la palabra de Dios. Esto es lo que está hablando, estos son los inconstantes. Tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Efectivamente, estos hombres que son inconstantes, que están en el mundo, tuercen la verdad. Por eso que te dicen a ti y te predican y predican en el mundo entero que Dios es amor y que Dios te va a salvar. Acepta a Jesucristo como tu Salvador y bautízate. Todo es verbal, todo es teórico. Pero dice, no te preocupes, porque Jesucristo ya hizo la obra. Tú siempre vas a ser pecador. Solamente santo es Cristo y Dios. Nosotros somos pecadores. Pero con que te bautices, eres salvo, siempre salvo, porque Él te cubrirá con su manto protector y tú te presentarás ante el Padre eterno y serás justificado delante de ese Padre, porque Jesucristo murió por ti y por toda esta humanidad. Eso predican estos hombres. Están torciendo la verdad de Dios. Aquí la verdad de Dios es que Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar, ¿no?, el castigo que merecen estos hombres impíos pecadores. Pero no lo consideran así. Ellos persiguen nuevamente al pecado y siguen queriendo pecar, porque ellos se autocalifican de que son pecadores, porque aman mucho el pecado, aman mucho esa su naturaleza torcida y no quieren abandonar esa naturaleza. Hombre, te digo a ti que estás con esa prédica de tu guía, de tu pastor, de ese hombre mentiroso, de ese hombre que debe guiar a su pueblo de Dios por el camino de justicia y de verdad de este Dios, y no proclamar medias verdades,
que esas llevan a perdición de la propia iglesia en el mundo entero. Es necesario menester en este tiempo discernir estas verdades. Por eso dice tuercen, como también las otras escrituras, porque o no los ha amanecido o no la entienden, pues que lo hacen a propósito, conociendo de que evidentemente ellos tienen que hacer obras dignos de arrepentimiento. ¿Acaso usted no ha leído lo que dice en Mateo en el capítulo 3, cuando predica justamente Juan el Bautista a la humanidad en ese tiempo, en el versículo 7, refiriéndose a ese pueblo judío, cuando decía: al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y en el versículo 8, ¿qué dice el Espíritu? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también dice el Espíritu, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, refiriéndose a las personas que hoy están en esa inconstancia. Son inconstantes en la verdad. No están en la verdad plena del Espíritu. Para ellos van a ser, como dice, cortados y echados en el fuego. Por eso que el Espíritu está hablando. Dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, refiriéndose a Jesús, es más poderoso que yo. Él os bautizará, escuche bien, en Espíritu Santo y fuego. Si el hombre es bautizado en Espíritu Santo y fuego, pues seguirá a Cristo, porque el Espíritu Santo morará en ese hombre, en esa mujer, y no puede pecar, porque escrito está: no puede pecar, porque el que peca es un hijo del diablo, lo dicen las Escrituras, y lo vamos a mostrar enseguida. Por eso que Jesús en 4:17 habla de lo mismo cuando empieza su ministerio en este planeta Tierra, cuando dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar, es decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose a estas verdades eternas. Esto es el reino de Dios. Esta palabra que estamos hablando es el reino de Dios, porque en el reino de Dios hay esto. Allí no hay pecadores, allí no hay injustos, no hay impíos, no hay detractores, murmuradores, desobedientes a Dios, no hay eso. Allí es justicia, es santidad, es pureza. Y eso también tiene que ocurrir en este planeta Tierra. Por eso que la oración al Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando enseñaba Jesús la oración justamente a través del Espíritu en ese tiempo de cómo tienen que orar. Dijo pues el Señor Jesús: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo que se hace en el cielo también se tiene que hacer en la tierra. Está hablando Jesús eso. Por eso tiene que usted arrepentirse. Por eso usted tiene que ser como Cristo. Tiene que tener esa misma imagen, tiene que imitarlo a Cristo. Tiene que vivir en justicia, tiene que hablar verdad, porque si no vendrá la ira de Dios sobre usted. Porque eso es lo que habla justamente el apóstol Juan a través de la palabra en San Juan, el capítulo 3, versículo 35,
36, que dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Está escuchando? Hablando Jesús, acá en San Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, sobre él. Acá tenemos que analizar también este versículo, el que cree en el Hijo, la palabra creer. ¿Qué es creer? Creer en el sentido estricto de la Biblia es pues que usted tiene que tener justamente a través de la Biblia lo que está escrito en este tiempo. Esto de creer incluye el hecho de que el hombre, usted, acepta a Jesús en su corazón, en su alma, en su espíritu, con todo su ser, ¿no? La iniciativa salvadora de Dios realizada por medio de Jesucristo. Usted está aceptando a Jesucristo como su único Salvador, no hay otro, porque Dios lo ha dado solamente a Jesucristo como el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, como dice en Timoteo en el capítulo 2, versículo 5. Y esta fe, esta creencia, incluye la obediencia. La obediencia, según en Romanos, a través de la palabra que lo vamos a leer también, en el capítulo 1, versículo 5. Aquí hablando el Espíritu dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por amor de su nombre, de Jesucristo. Tiene que haber obediencia. Y esa obediencia significa que usted tiene que guardar los mandamientos. Esto es contundente. No es como los hombres en este tiempo predican que ya no tiene que usted acogerse a los mandamientos, porque eso ya pasó a la historia. No. ¿Y usted cómo se va a inspirar entonces en Dios si no conoce sus mandamientos? Porque sus mandamientos nos hacen conocer qué es el pecado. Porque si usted no conoce el pecado, ¿cómo usted podrá escapar del pecado? ¿Quién será su salvador? ¿Cómo se va a informar? Entonces hay que leer, escudriñar las escrituras para que en el tiempo debido usted conozca plenamente la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, a la obediencia a esa fe. Y por eso se dice que nosotros somos salvos por fe en Jesucristo. Por fe en Jesucristo. Esto es esa obra. Usted no murió en la cruz de Calvario, Cristo murió en esa cruz. Y por eso que usted no ha hecho esa obra. Por eso que los judíos en ese tiempo, está hablando el apóstol Pablo, y también Jesús está hablando, se oponían a la enseñanza de Jesús, se oponían a la enseñanza de Pablo. Por eso que Pablo en sus epístolas, como en Romanos, nos habla justamente que somos justificados por la fe de Jesús, ¿no? No por la ley de las obras, no, porque el antiguo pacto ya pasó, ahora viene el nuevo pacto con Jesús, el Cristo. Él muere en esa cruz y la muerte de Cristo, ¿no? Significa, ¿no? Que Él hizo desaparecer la ira de Dios. También podemos entenderla como expiación, esa es su muerte. Ese fue un sacrificio que pagó el castigo que merece el pecador. Esto es
en sintonía a través del Espíritu para que lo entienda usted. ¿Por qué usted tiene que aceptar a Cristo para escapar de la ira de Dios? Esto es lo que la palabra nos enseña. Obediencia a esa fe. Hay mucha gente que dice que tiene fe, pero no obedece a esa fe. Solamente la fe es una fe literal para ellos, de boca para afuera, pero no lo hacen, no lo practican. Si tú amas a Dios, ¿cómo lo puedes amar a Dios si no conoces su palabra? Lo que exige ese Cristo, lo que exige el Padre Eterno, el Espíritu Santo. Justo habla, Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Y entonces, ¿de cómo podemos hablar de que no tenemos que hacer buenas obras? Ya no hay necesidad de hacer buenas obras. Hay necesidad de hacer buenas obras. Como acá en Efesios, en el capítulo 2, nos habla el apóstol Pablo a través del Espíritu, porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, porque Cristo fue enviado por el Padre Eterno para morir en esa cruz del Calvario, por la humanidad. Es por eso que es un don de Dios, un regalo de Dios, en ese amor de ese Dios. Y en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso dice no por obras, porque Cristo ya lo hizo. Usted no lo hizo, usted no murió en esa cruz. Por eso que el hombre no puede hacer obras para su salvación personalmente, solas con Dios, excluyendo a Cristo. Usted necesita de Cristo. Tiene que aceptarlo a Cristo porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por mí. Usted no puede ir solito. Usted tiene que aceptar a Cristo como su único Salvador. Y por sus méritos en esa cruz del Calvario, que Él murió por usted, pagando en esa cruz sus pecados. Él pagó el castigo que merece el pecador, que es usted, yo y toda la humanidad. Es el sacrificio que hizo Jesús por toda esta humanidad. Él es el que murió, él hizo la obra, no usted. Por eso que esto se extiende. Usted, pero tiene que hacer pues buenas obras. Tiene que observar los mandamientos de Dios. Por eso acá dice, porque en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, o sea, igual que Jesús, para buenas obras. Aquí está escrito, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, usted no puede tergiversar, torcer la palabra. Usted es necesario que al aceptar a Jesús, usted tiene que hacer buenas obras. Pero eso no significa que usted al hacer esas obras usted se va a salvar. Aunque la Biblia nos enseña en Santiago, vamos a indagar en Santiago en el capítulo 2, versículo 14, la palabra nos enseña. O sea, lo que predica el apóstol Pablo no estamos contradiciendo, sino que esa fe tiene que ser viva, no una fe muerta, es lo que nos habla Santiago. Nosotros, por eso en este versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá esa fe salvarle, esa fe sin obras? Esa es la pregunta. Por eso aquí en el versículo 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, o sea, no tienen ropa, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, no tienen el pan de cada día para su supervivencia, y nosotros le decimos, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Dice. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras,
es muerta en sí misma. Esto tiene que entender la iglesia. Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Efectivamente, si tú amas a tu prójimo, no le vas a hacer ningún mal. Tienes que demostrarlo en los hechos. No puede ser que simplemente hables que yo tengo fe. Eso es la fe de Cristo. Es el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo a mí mismo, esta es la fe de Cristo, yo tengo que respetarme. ¿Cómo yo puedo introducir alcohol, cigarrillo a mi cuerpo, envenenar a mi cuerpo, maltratar a mi cuerpo? Eso no es amarse a uno mismo, es aborrecerse a uno mismo. ¿Cómo yo puedo trasnocharme y a este cuerpo maltratarlo, no dándole el sueño reparador? Eso no es amor. Eso es aborrecerse a uno mismo. Esto es lo que tiene que entender la humanidad. Esto es esa fe. Entonces tú tienes que demostrar tu fe con hechos, pues. No puede ser que tú digas yo amo a Cristo y sin embargo haces lo contrario a lo que dice Cristo. Si amas a Cristo, tú vas a hacer pues las cosas nobles, rectas, justas, santas, piadosas. Vas a hablar verdad, no vas a mentir, no vas a calumniar, no vas a andar por caminos del mundo de las tinieblas, de la serpiente antigua. No puedes traicionarlo a Cristo. Esto es lo que en este tiempo aclaro por qué nos está hablando el apóstol Pablo de que la ley, ¿no? La ley con obras no justifica al hombre ante ese Dios, no justifica, pues, porque la ley ya no es el Salvador, ahora es Jesús el Salvador, pero como Él es el Salvador, estamos en el mismo, en la misma dimensión de ese Dios supremo del Padre Eterno. Por eso nos habla en Apocalipsis, que es el último libro, para cesar en conclusión y para que le quede bien claro lo que le estoy hablando en este Apocalipsis capítulo 20, dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco y el que estaba en el versículo 20, versículos 11, 12, 13 y 14. Aquí lo voy a leer para terminar este mensaje en este día. Y vi un gran trono blanco, del que está sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, escuche bien, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Hasta ahí los libros fueron, estos libros que fueron abiertos, ahí donde se registra toda la historia de esta humanidad, desde la fundación del mundo. Toda la historia de la humanidad está escrita en estos libros. Ahora, ¿qué dice? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, escuche bien, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, o sea, en los libros, toda la historia de la humanidad. Ahí fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros, según sus obras, escuche bien, según sus obras. No estoy inventando, está escrito. Y este es el último libro de Apocalipsis, Revelación, así que todos los que están hablando de que son salvos, siempre salvos, es una doctrina mentirosa. Porque acá está hablando según sus obras. Y en el versículo 13 dice, y el mal entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sea, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, escuche bien, y fueron juzgados cada uno según sus obras, escuche bien. Esto no es mío, no es mi doctrina, esta es la doctrina de ese Dios del Padre Eterno, y que está hablando Jesucristo.
porque Él obedientemente hace las cosas que el Padre manda. Y dice lo siguiente, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, o sea, el infierno y la muerte son lanzados al fuego, al lago de fuego, escuche bien. Esta es la muerte segunda, dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, si el hombre, cualquier ser humano, no ha aceptado a Cristo como su único Salvador, no va a estar registrado en el libro de la vida, porque el libro de la vida es del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, procure en este tiempo de que usted sea registrado en el libro de la vida. Acérquese a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de esta fe, según Romanos capítulo 12, versículo 2. Es el autor y consumador de esta fe, y esta fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por esta fe, Dios creó todo el universo, el Sol, los planetas y todos los sistemas solares que existen por millones en todo ese mega universo, ¿no? No en este universo local del sistema solar, en ese mega universo. Según lo que conocen los científicos a nivel planetario, existen 100.000 millones de estrellas. Y esos 100.000 millones de estrellas significa que son soles parecidos a este astro solar que tenemos. Unos son más pequeños, otros son parecidos a este sol de este universo y otros son más grandes que este sol de este sistema al cual pertenecemos como planeta Tierra. Usted crea en esta palabra que he leído para que usted haya escrito en sus apuntes y si no, vuélvalo a repetir este mensaje y escudriñe de lo que se ha dicho en este tiempo. Es menester que usted indague y estudie la palabra de Dios para no ser engañado. Yo he hablado, he leído versículos que están en este libro de los libros que se llama la Biblia. No es mi autoría, no es mi filosofía, ni es mi manera de pensar. Es el pensamiento de ese Dios, es la voluntad de ese Dios. Y esto lo dejo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Hasta la próxima. En el próximo video estaré dando más detalles sobre estos acontecimientos, sobre esta humanidad que son revelaciones de nuestro Señor Jesucristo al hombre de Dios a través de la palabra inspirada que está en la Biblia y que hoy nuestro Señor Jesucristo ya se anuncia de que Él viene. Prepárense, planeta, tierra, humanidad, no sean soberbios, altivos, orgullosos, porque horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Escrito está, no desafíen a Dios, no menosprecien a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, aprecien su sabiduría, su enseñanza universal para todo este planeta Tierra. Os bendigo a todas vuestras vidas y que el Señor esté con ustedes y que les guíe por el camino correcto. En el nombre de Jesús, hasta la próxima. Amén.